populares, gremiales, sindicales, activistas de derechos humanos, pueblos y nacionalidades, pueblos negros y montubios, y partidos políticos como Unidad Popular que han demandado estas leyes, tendremos la obligación de decir todo lo que va a afectar en el curso democrático, en derecho, en garantía y libertad. El presidente ha llamado a un frente social, digamos que de esta forma le va a llamar a los funcionarios que lo va a obligar a marchar. Los frentes sociales reales, los sindicatos, los trabajadores, no se quedan impunes y tampoco dan marcha atrás con todo lo que son las movilizaciones convocadas. Es así como nace este video, con todas las reacciones que han venido dando, pues a pesar de haber logrado una pequeña victoria en la corte, estos no dan tregua y siguen movilizados, siguen en pie de lucha, demostrándole al gobierno que esto no es por ahora, sino es una resistencia hasta lograr derogar completamente esas leyes. Aquí tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio de Face Express por Radio Face Ecuador. Puedo contarte cuál es la reacción de los distintos movimientos. Pues vemos que las marchas ya convocadas y nuevas más se siguen preparando para salir con todo. Déjanos ese like, comparte tu contenido y también pasemos a ver el video. Y el gobierno debe entender que aquí está más allá de un cargo. Los que estamos sentados aquí lo hacemos por principios, porque asumimos responsabilidad de defender el derecho al trabajo, el derecho a la vida, defender el derecho a la organización sindical y a la contratación colectiva. Que por cierto, lo sentaron al Estado ecuatoriano en la mesa de los acusados en la última Conferencia Internacional del Trabajo 113, pero al parecer no les ha quedado de elección, ratificando obviamente el autoritarismo y legislar, fiscalizar, entre comillas, a través de leyes y acuerdos, pisoteando la Constitución. Si antes estuvo mal, hoy también está mal y eso debe entender el gobierno. Por eso ratificamos el llamado al pueblo ecuatoriano a la acción del día de mañana, 7 de agosto. Aquí en lo que es Quito estaremos concentrados a partir de las 15 horas en la caja del IES para luego trasladarnos a la Corte Constitucional para demandar pronunciamiento. Hemos dicho claramente, saludamos, pero no vamos a permitir, obviamente, que pase lo mismo que pasó con la ley humanitaria. Admitir las demandas y pronunciarse 5 años después cuando estén en juego los derechos humanos, y por eso vamos a demandar de la Corte que acepte las medidas cautelares y que se pronuncie la inconstitucionalidad de las diferentes leyes. Igualmente ratificamos la participación unitaria masiva para el 12 de agosto en la Convención Nacional, que será esa convención quien trace nuevas acciones para el futuro. Hoy más que nunca hacemos un llamado a la unidad de los trabajadores, organizaciones sociales del pueblo ecuatoriano para defender la vida, para defender el derecho al trabajo digno, para defender salud, para defender educación y exigir seguridad en contra de la política de la miseria, del hambre, de la política neoliberal. Muchas gracias. Ataques que dan al movimiento sindical significa que el Frente Unitario y las demás organizaciones propiciaremos acciones de defensa jurídica, también de resistencia y otras acciones que nosotros nos veremos obligados a tomar porque el gobierno no entiende de diálogo social, no entiende de debate y no ha habido ni siquiera los espacios adecuados para poder sentarnos en la mesa y dialogar como personas racionales. Este aspecto, como digo, no tiene nada que ver con el tema de la crisis que vive el país, las medidas que están tomando, y por tanto el Frente Unitario de Trabajadores sigue en pie con las movilizaciones que han sido ya programadas para el día de mañana, jueves, hacia la Corte Constitucional, y además también la Convención de los pueblos y de las organizaciones sociales que tendrá lugar el día 16 de agosto en el local de la UNE, donde estarán las organizaciones del sector público y organizaciones sociales de toda índole, el Frente Unitario de Trabajadores. De lo malo bueno hemos logrado un proceso unitario importante
que va a permitir de alguna manera echar abajo todas estas pretensiones dictatoriales del gobierno de turno del presidente Noboa. Nosotros hemos llamado por todos los lados a un diálogo social, pero como digo, no ha habido fruto en este tema del llamamiento y por tanto nosotros como Frente Unitario de Trabajadores haremos llegar nuestros reclamos a las instancias internacionales y nacionales. Nacional de Educadores junto al Frente Popular y en algunas con participación del FUT desarrollará en las 23 provincias del país. Y ustedes van a ver ahí a más de 30 organizaciones participando, desde trabajadores, desde organizaciones de la educación de derechos humanos y desde las organizaciones de las cooperativas de ahorro que también han participado, que están participando. Y quiero adelantar algo, no es que va a empezar ahora. Ya empezaron desvinculándole, botando a la calle a la compañera Mercy Maldonado, vicepresidenta de la CONACEP, al compañero Gabriel García de ANTE. Es decir, estas leyes y este decreto es la antesala para criminalizar la lucha social. Se están blindando jurídicamente para criminalizar la lucha social y por eso también están desde ya despidiendo y votando a la calle a varios dirigentes sindicales. Por eso es que la movilización el día de mañana ha sumado adeptos, ha sumado organizaciones sociales y populares e institucionales, como insisto, más de 30 organizaciones participarán. La decisión que ha asumido la Corte Constitucional corresponde a un acto democrático, corresponde a lo que ahora sí se tiene que hacer en serio, que es un debate nacional que corresponda a que tanto los que hemos demandado la inconstitucionalidad de las 3 leyes como las que la han promovido, vayamos a un proceso en el cual el Pleno de la Corte Constitucional va a decidir quién tiene la razón. Este hecho está normado en la Constitución y en la ley. ¿Qué implica? Que pese a que sabía el presidente de la República y la Asamblea que está a su servicio que estas leyes contenían todo un conjunto de atropellos a la Constitución, que todas estas leyes constituían un conjunto de elementos que eran perniciosos para la convivencia democrática, la aprobaron. Y ahora, en una admisión, ha decidido, entre otras cosas, en todas las demandas presentadas, acumularlas y notificar a las partes para que las partes preparen su alegato en defensa de lo que, si el gobierno quiere mantener esto, tendrá que defender lo indefendible. Y los sectores sociales, populares, gremiales, sindicales, activistas de derechos humanos, pueblos y nacionalidades, pueblos negros y montubios, y partidos políticos Comunidad Popular que han demandado estas leyes, tendremos la obligación de decir todo lo que va a afectar en el curso democrático, en derechos, en garantías y libertades, estas 3 leyes que ahora son motivo de admisión y de haber declarado parcialmente suspendido algunos artículos nocivos. Faltan todavía, pero creo que un avance importante lo he hecho ahora. ¿Qué nos vamos a enfrentar? Es a la campaña de desprestigio que pretenderá hacer el gobierno para que esta herramienta que se llama Corte Constitucional o se subordine, cosa que no ha ocurrido, o se silencie, cosa que no ha ocurrido, o que sea cooptada por el régimen, cosa que no ha ocurrido. Y eso implica también dejar establecido que los sectores sociales y populares saldremos este día jueves 7 de agosto a las 4 de la tarde en todo el país para darle un voto de respaldo y de aplauso a la Corte Constitucional, que en el legítimo deber que tiene dentro de su Constitución, artículo 429 y 433, que dice textualmente: la Corte Constitucional estará obligada a defender
y proteger las garantías y derechos constitucionales. Este tipo de videos son los que le incomodan a la prensa de siempre. Yo no he visto que este tipo de reacción salgan en los medios rimbombantes de gobierno para ponerlo hasta aquí y sobre todo mostrar a la ciudadanía de que no solo lo que el gobierno intenta promulgar es lo que vale. Porque antes quieren hacer la campaña de que 7 veces sí cuando esa consulta ni siquiera ha sido aprobada todavía por la Corte Constitucional. Pero en fin, los colectivos sociales siguen y la tienen clara. Ellos no van a claudicar y siguen movilizados, y las marchas convocadas, como muchos quieren hacer creer, no se han disuelto. Ellos se mantienen en respaldo a la Corte, lo que ha hecho lo aplauden, pero dicen que no van a quedar hasta allí porque tienen que lograr la derogación completa de estas leyes que le afectan a todos los ecuatorianos, y que si nos dejamos de este gobierno posiblemente se vengan cosas mucho peores. Aquí hay mucha línea para cortar, porque tú decías conectado, que dejes ese like, que compartas con todo. Y nos vemos hasta la próxima.